Charlamos nuevamente con Tony, el exdirigente anónimo del ámbito de la Liga de Fútbol Profesional, con el que ya tuvimos ocasión de hablar la semana pasada y que tuvo además bastante buena acogida. Y en esta ocasión pues plantearemos otros temas referentes al fútbol en general, Superliga, países del Golfo Pérsico, el futuro del fútbol en definitiva. Vamos a ello. Hola a todos, hoy tenemos otra vez con nosotros a Tony, bautizado como Tony, nuestro es ejecutivo de un club de la Liga de Fútbol Profesional con el que mantuvimos una conversación hace una semana y que ha tenido una acogida tremenda. Hola Tony, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Vaya ¿Qué tal, recibimiento. Pepe? Me gustó muchísimo a la gente la charla que hicimos. Bueno, pues me alegro, ¿no? La verdad es que, bueno, a mí también me gustó estar en tu canal y por eso repetimos, para poder charlar un ratillo sobre temas que son a veces un poco distintos a los del fútbol directamente, ¿no? Un poco Sí. otro punto de vista de otras cosas del mismo negocio, pero otro punto de vista, desde otro punto de vista, ¿no? Y a veces, pues eso a la gente también, como es algo que no es habitual que se hable, pues a veces le gusta este tipo de vídeos. A la gente le llamó mucho la atención, pues, en la perspectiva de alguien que ha estado ahí dentro y que daba una perspectiva diferente, ¿no? Que no la que suelen dar los medios, la que suelen dar los propios presidentes cuando hablan de cara al público, de cara al exterior. Y te iba a preguntar, iba a comenzar ahora con el tema de la Liga, de la Liga Española, que es una competición, ya lo comentamos la otra vez, pues que está un evidente retroceso en un periodo duro. Tú comentaste la otra vez que la Liga había estado bien gestionada de inicio por Javier Tebas, que había solventado el tema de las deudas y tal, había contenido el gasto inicialmente, salvo una salvedad, ¿vale? Que también lo habíamos citado. Pero lo que te quería preguntar es, ¿por qué crees tú que se ha producido este declive, este desgaste, esta caída? Si en teoría se han mantenido esos controles o no se han mantenido. Bueno, vamos a ver, esos controles por un lado no es que no se hayan mantenido, ¿no? Yo el otro día ya te lo comenté un poco así por encima, que yo creo que el control económico está basado en el gasto más que en el ahorro, ¿no? Aunque es un tema perverso que se da, que no es que ellos, no es que la Liga y los directores de control económico quieran que se gaste, pero al final lo que es el fútbol, por lo que te decía el otro día, no, si al final entra o no entra la pelota que tienes aliciente, pues te lleva a gastar, ¿no? Vamos a ver, el tema de los derechos de televisión, aquí efectivamente venimos de un proceso de hiperinflación, ¿no? Eso por un lado. Pero este proceso de hiperinflación, de siempre venderlos más caros, se puede entender por dos puntos de vista, ¿no? Por un lado, el binomio Cristiano-Messi. Vale, es decir, tú tenías en la Liga de Fútbol Profesional a los dos mejores jugadores del mundo en ese momento. Entonces, al tener a los dos ese duelo, esas batallas que se libraban en el terreno de juego, ¿no? Por así decirlo, eso ya no es un tema español, es un tema global. Son dos jugadores que a nivel global pues son reconocidos en todo el mundo, ¿no? Entonces, ese duelo, ese binomio, Cristiano-Messi, pues eso influía muchísimo a la hora de vender los derechos de televisión, ¿no? Sí me consta que luego la Liga quería, digamos, que sabía de la importancia de ese binomio, pero sabía que ese binomio si en algún momento, pues al final se va a acabar, ¿no? Como ha sido el caso, ¿no? Entonces, se quería hacer una especie de traspaso a otro binomio que sería Neymar-Bale. Al final Neymar se va, Bale, pues, bueno, que a mí me parece un jugadorazo, ¿no? Y yo creo que no está reconocido realmente por la prensa de lo que realmente supuso Gareth Bale en el Real Madrid. Es decir, Gareth Bale estuvo mucho tiempo lesionado, efectivamente, pero al final, bueno, era un jugador que en los momentos claves siempre ha dado la cara, es decir, nunca se ha escondido tampoco, ¿no? Entonces, ahora lo que sucede es que eso no se da. El Barcelona está pues en horas bajas, como dice Xavi, en proceso de reconstrucción. Y bueno, el Real Madrid sí que ahora con caso de Vinicius sobre todo y de Bellingham, pues son dos jugadores que al final que tienen ya un ámbito internacional. Es decir, uno es inglés,
con lo cual el mercado anglosajón pues lo copa y otro pues es brasileño, el mercado latinoamericano pues también lo copia, ¿no? Lo copa, quiero decir, Vinicius al final se dicen muchas cosas sobre él, pero Vinicius es un activo de la liga impresionante. De hecho, cuando hubo el problema del tema del racismo, Javier Tebas viaja a Brasil porque el principal patrocinador de la liga en ese momento, que es Banco Santander, yo no lo sé, pero es una intuición que tengo, les debió dar un toque. Por la Sí, cuenta de resultados de lo que era la banca comercial, mira, la cuenta de resultados del Banco Santander, de lo que era la banca comercial, hasta ahora que están subiendo los tipos, venía de lo que es el grupo Banco Santander, venía de la banca de inversión, Londres y Estados Unidos, y la banca comercial procedía, la cuenta de resultados procedía a Brasil. En el claro, resto sí, del mundo sí. No sé si será no el era primer banco, rentable. pero uno de los primeros seguro, en Brasil. Claro, Seguro. entonces tú al final le tocas a un tío como Vinicius, con una marca detrás, como el Banco Santander, y claro, por eso te vas a viajar así. Es decir, es que yo hasta no sé si vencía el contrato, pero yo no sé si a lo mejor Banco Santander no renovó por el tema ese. Ya. Puede Pues, haber, pues, sí. imagínate. Pero te iba a decir, bueno, el tema inflacionario ahora lo trataremos, porque tiene mucho que ver pues, con esas competencias exteriores, entiendo. Pero da la impresión de que la Liga Española no aprovechó esa ola que tú dices de Messi Cristiano. Estábamos ahí en la cúspide y no la aprovechó. No, Y ¿sabes qué pasa? Ahí venía el viento de cara en todo, porque incluso otra cosa que parece una tontería, pero era el cambio euro-dólar, porque tú al final los derechos internacionales y la liga no tenía cubierto, salvo error, no tenía cubierto el tipo de cambio, también influía mucho, porque tú al final vendías los derechos en dólares y cobrabas en euros. Entonces, quiero decir, ahí influyó todo, pero sobre todo el binomio Cristiano-Messi. O sea, pero, eso fue lo que llevó a que todos los jugadores, pues, que se ampliaran los límites salariales, porque había más derechos de televisión, porque había mayores patrocinadores, porque tú aquí tenías a las dos estrellas mundiales. Esa es la realidad. sí, sí, pero digo que da la impresión de que Sí, los ingresos, no, dejemos un momento los gastos, volveremos a ello, vamos a los sí. ingresos. Da la sensación de que la Liga no se ha vendido bien, no ha hecho un buen producto. O sea, que el producto de la Premier nos ha pasado por la derecha como una moto sin tener a Messi Cristiano. Es decir, la Premier hace 10 años no era ni de lejos lo que es ahora. Es decir, y sin embargo nos ha pasado como producto, han Sí. sabido comercializarlo mucho mejor que la Liga. Sí, bueno, ahí también yo creo que ha influido también el tema del idioma, del mercado anglosajón, y luego también, quiero decir, hay otro tema, aparte del tema del idioma y de que la liga a lo mejor no ha sabido aprovechar ese boom, es que aquí pues se está haciendo un formato, bueno, lo estamos viendo, ¿no? Que es muy, muy cerrado. Es decir, es un formato lo que hablamos el otro día de los medios de comunicación, ¿no? Tú al final hay preguntas que no se le pueden hacer a los jugadores, hay no sé qué, después hay manipulaciones como lo del caso de Bazán del vídeo ese del otro día en el túnel de vestuarios. Entonces yo creo que tanto se está intentando controlar que sea un producto, digamos, blanco para todos los públicos, que al final, pues eso te lleva a hacerlo más cerrado y que no tenga digamos, ese aliciente que hay. Pero yo creo que más que no sea, que igual no se ha sabido, pero yo creo que el principal problema es que no se han buscado sustitutos para Messi y Cristiano. El Barcelona ahora mismo no tiene el Madrid sí, con Vinicius y Bellingham, digamos, ¿no? Pero el Barcelona no tiene un jugador. No digo que no sean buenos, digo que Es que a tampoco nivel pueden. global, a nivel de ventas, Es que tampoco ¿perdona? pueden. Que tampoco pueden. Quiero Claro, decir. tampoco pueden, pero claro, no tienen lo que están cogiendo, claro, son, digamos, entre comillas, retales. Pues sí, viene Lewandowski en el ocaso de su carrera, pues viene, pero no son jugadores que tengan que sean esas máquinas de vender como eran Messi y Cristiano. O sea, esa es la realidad. Y es muy difícil sustituir eso. Ya, que hay Porque, una guerra ¿qué sin dos? cuartel. Digo que hay una guerra sin cuartel entre la Liga, su presidente, y el principal club de la competición tampoco ayuda. No, para eso, por supuesto, ¿no? Quiero decir, al final Madrid, si tú estás en contra del Madrid, en contra de lo que dice Florentino, en contra de todo, que si quiere montar la Superliga, pues estás en contra de la Superliga, que si... A ver, hay que tener en cuenta que al final Florentino Pérez, yo no lo digo porque sea del Madrid, como decía Botka, que es un ser superior. O sea, cuando nosotros vamos, él ya lo ve, ya lo vio, ya vino y ya fue de vuelta, quiero decir. Y entiende el negocio. Entonces, el tema de la Superliga no es que tenga ahí una pedrada de la Superliga sino que sabe que al final
es algo beneficioso para todos los clubes. Yo estoy muy a favor de la Superliga, de que se haga una liga cerrada a nivel europeo. Muy tema inversión. Tema inversión. Te hablaba de que hay ha habido un proceso de inflación de muchísima inflación en toda Europa, provocado sobre todo pues por la iba a decir la laxitud, ya no es laxitud, es que inexistencia de controles a nivel de gasto por parte sobre todo de clubes de Estado, de grandes clubes ingleses, no solo clubes de Estado, también sobre todo por la Premier, ¿no? La Premier es una liga que compite a pérdidas. Entonces, vamos a tratar el contexto Premier. Por un lado te iba a preguntar si esto es sostenible, ¿vale? Si esto es sostenible, este gasto. Empiezo por ahí. A ver, sostenible. Claro, sostenible desde el punto de vista de que tú al final, si tratas el club de fútbol, no lo tratas como un negocio, sino que lo tratas como un juguete. Es decir, hay el millonario que quiere tener 50 supercoches. Pues hay el multimillonario que quiere tener un club de fútbol y que le da igual lo que le cuesta 2.000 millones al año, pues le da igual. Quiero decir, entonces, claro, si hay esos controles, pues son laxos o, bueno, ahora lo estamos viendo en la Premier, ¿no? Hay un club que puede descender, el City está investigado, también puede descender. Es que es muy complicado. Yo siempre soy partidario de que entren capitales extranjeros en Europa. Es decir, siempre soy partidario de eso. ¿Qué pasa? Nunca van a jugar con las mismas normas que al final que los clubes que están allí. Pero es que eso, la única forma de parar eso es con una Superliga a nivel europeo. Claro. Es decir, con una liga cerrada donde haya, porque ahora porque hubo mucho lío, ¿no? Por cuando lo presentó Florentino, que la liga era abierta. Vamos a ver, es que una Superliga no puede ser abierta. No puede ser abierta. Tiene que ser una liga como la NFL, como la NBA, tiene que ser una cosa cerrada, donde haya unos ingresos ciertos para todos los clubes, donde haya 20 clubes que tengan que se implemente un determinado control económico, un determinado nivel de gasto, y luego eso va a repercutir en los otros clubes y las ligas tradicionales, como por ejemplo la Premier o la Liga de Fútbol Profesional, pues claro que va a repercutir, porque al final son unos ingresos extraordinarios que están teniendo esos clubes ahí que sí que van a repercutir, yo creo que tanto en el fútbol a nivel de base como a nivel... O sea, tú dices positivamente. Positivamente, claro. Claro, es que Javier te va a repercutir, Javier te va a decir que va a repercutir negativamente. Por eso te pregunto. No. Eso repercute positivamente siempre desde el punto de vista de que al final son más ingresos, entre ellos se controlan, ¿no? Porque si tú al final pones, por ponerte un ejemplo, ¿no? El caso de lo que pasó con el Barcelona, pues si el Barcelona hace eso en la Superliga, lo que ha hecho con el tema Negreira, pues lo van a echar de la Superliga. Sí, si lo pillan, lo echan. El tema de la inversión fuera del contexto Superliga, yo no lo veo. Pasa que entiendo que es muy complejo esto, porque la Liga Española... Es un tema muy complejo, sí. A ver, por un lado, los controles ahogan a una competición que no puede competir. O sea, aquí no puede llegar un jeque y poner 1.000 millones, 2.000 millones. De hecho, al de la Almería no lo dejan. No, al de la Almería no le dejaron, ¿no? Quiere le dejaron venir aquí 25%. Claro, sí. Quiere venir aquí a soltar una pastón que se ponía casi como cuarto equipo español de entrada, no le dejaron. No, tú no puedes. Vale, entonces, claro, hay una contradicción entre, por un lado, no podéis gastar lo que queráis, porque iríais a pérdidas y esto no es sostenible. Y incluso, no es que no sea sostenible, a lo mejor para esa persona, para ese inversor, no, te vuelvo a repetir, no para él lo va a ser. Para la competencia no. A la competencia no, entonces al final tienes un peor producto y lo vas a vender peor, porque si aquí tienes un producto que hay un tío que ficha, que hay un club que ficha a todos los jugadores, que puede hacer lo que quiera, que abre el grifo del petróleo en Arabia, por decirte algo, y dice, vale, pues donde tenía a Totti, pues ahora ficho a Messi. Pues claro, al final tienes que hacer un producto, es que es muy complicado, porque tienes que hacer un producto que sea competitivo entre todos los clubes. Para que el producto sea bueno, tiene que ser competitivo. Si no es competitivo, si el mismo club gana siempre, al final no se vende. O sea, si hay un club que se descuelga y que los ingresos son inferiores, porque al final tiene menos audiencia. Por eso la única forma de, digamos, cerrar el grifo o poner un poco en cuarentena, que es complicado también, porque
a este tipo de clubs es haciendo una liga cerrada donde ellos mismos, los que estén, decidan quién está y quién no está. Es decir, tú te pasas de la raya, pues fuera. La Unión Europea te ha cerrado esa vía, quiero decir, ya te ha dejado claro que no puede haber una competición cerrada, por eso están implementando una competición, Sí, por donde el tema de digamos la que los competencia. equipos mantienen una mayor regularidad en su permanencia en esas competiciones. Es decir, la permanencia o la participación en esas competiciones no está supeditada Mira, a la clasificación local, sino a tu propia clasificación dentro de esas ligas, sí, lo cual te yo entiendo. permite aguantar ahí. Entiendo lo de la regulación que está basada en la libre competencia, que bueno, eso no es libre competencia, porque si yo mañana quiero montar una liga y no me dejas o me obligas a que sea como me la regulas tú, como quieras tú, al final ya no es libre competencia. Pero yo te pongo un ejemplo, es decir, los equipos que juegan en Europa, normalmente los pequeños, los que no juegan regularmente, les sienta mal después. Mira, el último caso es el de la Real Sociedad. La Real Sociedad, el año que juega Europa, el año siguiente desciende a segunda división. No ahora, no digamos, porque ahora es distinto, pero como eso hay muchos casos de clubes en Europa que entran, juegan la Champions y al año siguiente descienden de categoría en su Liga Nacional. Entonces, ese sistema que creemos que es Al Celta le pasó algo parecido, ¿no? Al al Celta Celta de le pasó Vigo. algo parecido. Hay un equipo en Alemania que está peleando por el descenso después del año pasado haber jugado contra el Madrid, no recuerdo qué equipo Sí, era. el Unión Berlín. En la Unión Berlín. Te quiero decir que al final la meritocracia, sí, pero es que la meritocracia, por eso que en este sentido la Superliga, tratando de hacer 3 ligas y eso, pues lo veo, es que yo lo veo mejor de cómo está gestionado ahora mismo. Ah, sí, Aunque no, yo ya te a digo, mí sí, me yo parece sería mejor modelo partidario. que ha presentado la Superliga, me parece mejor modelo, porque yo veo, a ver, la participación ahora para este tipo de clubes prácticamente es un premio, pero un premio como te dejamos estar aquí un ratito y adiós, muy buenas, te volvemos a ver dentro de 50 años y apareces, ya está. Sin embargo, lo que te da esa Superliga es no un premio, te dan una oportunidad. O sea, te dan no 3 partidos, te dan 14 Claro, partidos para que tú disputes 14, ya son otro tipo de ingresos, 14 partidos, y la posibilidad de que si tú perduras ahí, ya no da igual. Evidentemente, clubes pequeños no van a competir en su Liga Nacional varios años seguidos, con lo cual ya claro. desaparecerían. Sin embargo, te dan la oportunidad de perdurar ahí, en la propia Superliga, porque tu ascenso o descenso depende de lo que hagas ahí, no de lo que hagas en tu país. Con lo cual, yo creo que es una oportunidad lo que te dan, cuando menos es una oportunidad. Y en ese sentido, me parece mejor para que los equipos vayan creciendo. Necesitan una oportunidad de sostenibilidad competitiva y Totalmente de económica. acuerdo. Esa es la palabra, sostenibilidad. Y Mm. ahora mismo, tal y como está la situación y tal y como está diseñada la Liga de Campeones y la UEFA, y bueno, yo ya no sé ni cómo se llaman las otras competiciones que hay. Hay 2 competiciones por debajo de la Champions. Mm. No sabes ni el nombre. Sí. Es decir, entonces, pues da una persona que le gusta el fútbol, que se ve muchos partidos, Uh-huh. claro, llega un momento que ya no los ves. Mm. Uno, por los calendarios tal y como están, al final acabas viendo Madrid, Barcelona, Leti porque el calendario también está muy saturado de partidos, yo creo, está muy saturado, entonces Mm. tendrían que darle una vuelta. Por eso yo creo que este modelo es Sí. mucho mejor. Aunque bueno, yo repito, yo lo que sería la Superliga como tal, yo haría un híbrido entre lo que se está hablando ahora, ¿no? Es decir, Mm. tendría que haber unos clubs que fuesen fijos, porque yo tampoco entiendo muy bien cuando lo han explicado el sistema. No entiendo muy bien el sistema. Entonces, debería haber unos clubs que estén en la Superliga que por números, por tracking ¿no? anterior, pues que estén Mm. ahí y que sea muy difícil que salgan de ahí, porque al final son los que te van a dar la sostenibilidad, y luego otros clubs que vayan creciendo, pues eso, que un día, pues que el Celta pueda estar 3 años seguidos, Mm. por poner un ejemplo, pues en la segunda división o la tercera Ya. división de la Liga de Campeones, ¿no? Yo Porque al nunca fin, entendí lo del incluso el modelo original, que decían 12 clubs que eran fijos, ¿no? Pero vamos a ver, luego mirabas esos 12 clubs y creo que era el 85% de los años, esos clubs se clasificaban siempre. O sea, si no hacía falta darles la plaza, así que esos clubs siempre, claro, ¿no? Es casi siempre se iban a excepcional. clasificar. Es excepcional el año en que no están cualquiera de esos 12 Sí, sí, clubs. sí, Es sí, muy sí, sí. excepcional. Incluso en el básquet, en el baloncesto. Si es que lo bueno de todo esto es que ya tenemos un modelo Ese es válido. el ejemplo, el Es el baloncesto. ejemplo. El baloncesto tiene incluso Claro. una figura que ya les, incluso ese tanto por ciento pequeño que no se cumple, lo salvan, porque es que tienen la figura del Will Card. Es decir, tienen 2 invitaciones para poder invitar a 2 clubs
los dos clubes que quieran ellos, vas a los Sí, que por lo que sea, ese año se han caído. Sí, Ese año se han descolgado por lo que sea. Pues o por otro criterio, si no se ha caído nadie, ponen otros criterios, sí. pues mira, por lo que sea, tienen dos invitaciones con las cuales si algún equipo se cae un Barça, se cae un Madrid, se cae un Manchester o un City, pues tienen una invitación, con lo cual, que eso pasa en el tenis. Si en el tenis Rafa Nadal se lesiona, Roland Garros, y no tiene puntos para ir a Roland Garros le invita, tiene wildcards. No, claro. Es que pasa, en el resto de los deportes pasa. Entonces, claro, aquí en el fútbol pues vivimos de eso, de la meritocracia y digamos, estamos anclados un poco en el pasado, en ese sentido, ¿no? Yo creo que es un modelo que al final redunda en todos los clubs y que genera mayores ingresos de los que se generan ahora. Sobre la Liga Española, hablábamos de que no se permiten llegadas de grandes capitales. Y eso, claro, por un lado, mucho gasto, por otro lado, no permiten que llegue aquí alguien e invierta mucho dinero, con lo cual, ¿cómo vamos a crecer? Es que es imposible que crezca la Liga Española. Es imposible. Es una liga condenada a, no voy a decir a morir, pero sí a convertirse a ir reduciéndose poco a poco. Y luego yo creo que el producto que se está tratando de hacer, como ya te dije antes, es un producto muy blanco, con mucho, muy, por así decirlo, muy capado. Esto no se puede hacer, esto no se puede preguntar, entonces se saca un poco lo que es el aliciente del fútbol tradicional, ¿no? Entonces al final eso la gente pues llega un momento que le cansa, no le gusta. Y luego el tema de los horarios de los partidos, yo también soy partidario de que habría que cambiarlos, es decir, no puede ser que haya un partido. Yo es que no tengo los datos de audiencias ahora, pero me cuesta mucho creer que un Getafe Almería a las 2 de la tarde, pues que eso tenga audiencia. Ya. Es decir, me cuesta mucho creerlo, por mucho que me digan que se vio en Asia, que se vio no sé qué, se vio en China. Es decir, ahí al final vives de los tres que vives. Es decir, vives del Madrid, Barça, Atleti, Bilbao, Real Sociedad, podrán tener más audiencia, pero el resto solo tienes afición. Es decir, si yo soy del Celta, pues soy del Madrid y del Celta, pues el Celta también lo veo. Soy del Barça y del Valencia, pues yo el Valencia también lo veo. Pero quiero decir, yo creo que ahí deberían de agruparse los horarios y determinados clubs, como el caso Madrid, Barcelona, Bilbao seguramente, a lo mejor Valencia, pues esos clubs tendrían que tener un horario distinto, ¿no? Y luego debería haber pues una especie pues, de carrusel, es decir, un momento en el que confluyan 3-4 partidos, porque al final que haya gol en un campo, que haya gol en otro, que incluso puedes hacerlo del multifútbol, ¿no? Pues yo creo que esos tendrían más audiencia, mientras a lo mejor esperas por otro partido, que no ponerte a las 2 el Almería-Villarreal, a las 4 el Getafe contra el Celta, a las 6. Al final nadie está el domingo entero. Hay un factor que se habla poco, inflacionario también, más allá de las entradas de clubes Estado o de ausencia de controles de gasto, que es, y se habla poco. Se hizo una. Bueno, ahora me explicarás si sabes algo de esto, cómo derivó el tema de los representantes. O sea, cada vez hay más dinero en el gasto de los clubes que se dedica a partidas de primas. Ya no es prima del representante, prima representante al padre, a la prima y a todo el mundo. Pero es que hablamos de cosas exageradas. Haaland, no sé cuánto fue al Dortmund, pero fue casi el doble o el triple lo que se pagó en primas a la familia y al representante que no al club. O sea, son cosas ya dispares. Mbappé, claro, es que al final si Madrid hablan ya de 130 millones de primas, viene gratis, no viene gratis. Están pagando 130 o 140 millones. Esto bueno, yo en el caso es absurdo. Claro, es que ese es otro problema, que al final, bueno, el Madrid parece que no está tragando con eso. Quiero decir, al final pues sabe que tiene que pagar una prima de fichaje si el jugador viene libre, porque caso de a lo mejor de Rudiger o de Álava o lo que sea, que viene libre, pues al final le pagas una prima de fichaje al jugador porque viene libre, ¿no? Claro. Si no, se lo tienes que pagar al club. Pero efectivamente ese es otro de los gastos que teóricamente no había, pero que había, porque al final el representante hace su trabajo y tienes que pagarle por su trabajo, pero es que es lo que bien acabas de decir tú. Al final aquí, ahora ya no es solo el representante, es el representante, el padre, la madre, el hermano, el primo y el que pasa por allí que dice que es amigo de él, pues que también hay que pagarle, que si no habla con él y que no viene. ¿Sabes lo que te quiero decir? Pero no, entonces, hubo un proyecto de reforma con este tema y no sé en qué derivó, no sé en qué no, eso al final es que no está regulado. Entonces, como no está regulado,
Pues al final es libre mercado y, oye, pues si quieres que venga este jugador, pues eso. Yo en el caso de Mbappé, Pepe, si me permite, sí me gustaría dar otra visión totalmente distinta a lo que se está hablando, ¿no? Y yo creo que en ese sentido, Florentino, cuando hizo la entrevista en el chiringuito de este Mbappé, no es mi Mbappé, yo creo que me dio un poco la razón. Es una opinión, no es una... No es una reflexión. Quiero decir, yo creo que Mbappé no es una persona que pueda tomar, entiéndeme, bueno, que me entiendan tu audiencia, es una persona que no puede tomar libremente sus decisiones. Es decir, no es un fichaje normal. Él es un fichaje que está en un club estado y que al final, pues, es un club que nosotros estamos viendo con ojos europeos, otra cultura. Es decir, ellos tienen otra cultura, ni mejor ni peor, pero nosotros no la podemos analizar ni desde un punto de vista de un fichaje tradicional, ni desde un punto de vista de un fichaje visto con ojos europeos. Es decir, Mbappé en el momento que entra en la rueda de Qatar, él no es libre de tomar sus decisiones. Me explico. Todos los jugadores que han estado en el PSG se han ido cuando el PSG ha querido. Es decir, el PSG ahora se ha querido despachar a Neymar, fuera. No han querido que Messi siga, fuera. El caso de Neymar era peor, porque tenía un mega contrato, ¿no? Y al final, pues, le han abierto la puerta. Es decir, yo creo que Mbappé no ha sido libre de tomar la decisión de venir al Real Madrid. Yo creo que a lo mejor sí que quería venir. Y de hecho, Florentino en esa entrevista lo dice. Dice, este Mbappé no es mi Mbappé. Y dice, no te han dejado venir. Es decir, las presiones que ha tenido él, por eso yo le digo a los madridistas, ¿no? Muchas veces cuando me dicen, no, es que Mbappé solo piensa en el dinero, solo piensa en tal. Que sí, que lo han enterrado en dinero. A él, a la madre, al primo, al hermano y a cualquiera que pase por allí. Que lo han enterrado en dinero, que no le han puesto una pistola en el pecho para que no venga. Pero realmente él no es libre de tomar sus decisiones. Entonces, ya ahora se vuelve a hablar de que va a venir. Yo creo que ahora es un momento que a lo mejor puede venir después quiero decir, que a lo mejor Qatar acepta que salga por dos cuestiones, ¿no? Uno está el tema de las Olimpiadas, donde ellos tienen unos intereses muy importantes en Francia, porque todas las infraestructuras que se están haciendo para los Juegos Olímpicos en Francia son financiadas por Qatar. No podemos olvidarnos de esto. Y luego, que se rumorea, que yo no sé si es cierto o no, que el club está en venta. Entonces, que si el club está en venta también es un arma de doble filo, porque tú al final si quieres vender el club lo quieres vender con ese activo dentro, porque va a ser más caro. Entonces, yo creo que Mbappé no ha sido libre. Yo creo que no es un caso ya de dinero. Quiero decir, es un caso de que Mbappé no es libre de tomar su decisión. Es decir, tiene unas presiones muy importantes a nivel político. Bien, pero eso cómo le afecta a él, quiere decir, a nivel de personal ya, o sea, o económicamente, Claro. Porque lo que yo puedo entender es que... No, vamos a ver, te entierran el dinero, pero... Cuando él firma un contrato federativo que le Sí, por el cual tiene que recibir un dinero, vale, por ahí es una parte y toda la gente puede decir, bueno, pero ya ahora termina, o en su día terminó ese contrato. Y luego entiendo que hay otros tipos de contratos que no tienen que ver con lo federativo, con lo futbolístico, que también ha establecido con esta gente, que le obligan a otras cosas y que cobrará un pastizal incluso más que con lo futbolístico y que igual no es tan fácil deshacerse de eso. Claro, y que Mbappé tampoco hay cosas que no se sabrán, porque quiero decir, él tiene una fundación, si no recuerdo mal, no solo en Francia, la tiene en Qatar. No sabes lo que cobra realmente. O sea, se habla, no, es que cobra 35 brutos, o 35 netos, o 50 netos. No se sabe. O sea, realmente yo creo que nadie sabe lo que cobran, porque de hecho, si miramos un poco lo que está sucediendo con el caso de Arabia, ¿no? De la liga en Arabia Saudí, donde está Cristiano, pues al final, o otras competiciones. John Ram, never, se va a jugar ahora el torneo para allí. El tenis, ya ves, Rafa Nadal va a abrir una escuela de tenis allí. Quiero decir, al final, el tema económico sí, pero el tema económico depende también de otros factores y es una operación que es otra cultura, es decir, ni mejor ni peor. Yo no me meto a valorar su cultura, sino que es diferente. Entonces, nosotros con ojos europeos aquí es muy fácil decir, no, es que no viene por dinero, no, es que ellos tienen otra forma de pensar. Entonces, tú en el momento que aceptas unos determinados compromisos con ellos, pues los tienes que cumplir. Y no solo son muchas veces los que están escritos en los contratos. A mí lo que me parece, la impresión es que, bueno, creo que es una evidencia, y es que nadie ha conseguido doblarle el pulso a esta gente. Cuando digo a esta gente me refiero a cualquier país de Oriente Medio que se haya metido
en estos temas de inversión del fútbol o de cualquier otro deporte. O de cualquier otro deporte que se están metiendo. Nadie es nadie. Es decir, Tebas hizo un discurso aquí, casi era en plan Cid, o sea, que aquí Arabia, yo estoy aquí para pagarles, tal igual. Y ahora está patrocinado. El principal patrocinador de la liga desde hace unos meses es Arabia Saudita. Claro, ya está patrocinado. Dijo de todo de Arabia Saudita. El otro día, hace unos meses, estaba en Arabia Saudita negando todo lo que había dicho. Bueno, me equivoqué, fue una mala impresión, una mala... Le han doblado el pulso. El gobierno británico. Al gobierno británico le han doblado el pulso. Pero vamos a ver, es que llegaron a negar que el Newcastle, que es evidente que es de Bin Salman, YPF es de Bin Salman. Bueno, pues que no, porque es de Bin Salman y luego no sé qué razonamiento absurdo dijeron, que bueno, en realidad no lo es, porque bueno, lo es muy indirectamente, es de Bin Salman, todo el mundo lo sabe. Y al final los han aceptado. Pero es que el del Estado francés, todos, Nadal, todos. Aquí confluyen dos temas. Uno, que tienen mucho dinero. Cuando hablamos de mucho dinero, es de mucho dinero, muchísimo dinero, digamos, no infinito, pero casi a día de hoy. Y luego, o sea, infinito no, porque el dinero no es infinito, evidentemente, no, estoy exagerando. Y luego hay otro tema, que es, digamos, por otro lado, la decadencia de Europa. Esto ya estaríamos hablando de un tema político, ¿no? La decadencia de lo que es Europa, la Unión Europea. Y luego la europeización que ellos quieren dar de cara al exterior. Es decir, que yo esto lo veo como un punto de vista, yo lo veo desde un punto de vista distinto también. Yo lo veo que es muy positivo. Pero esa europeización no es, hay gente que lo llama blanqueamiento. Ya, pero es que, claro, al final puede ser blanqueamiento, pero al final esto es como todo. Una sociedad tiene un proceso. Quiero decir, si nosotros aquí miramos hace 80 años lo que pasaba aquí, pues, o 100 años, pues el machismo estaba si no estaban todas las casas, estaban casi todas las casas. Donde no estuviera sería la excepción. Esa es la realidad. Entonces, una sociedad se transforma poco a poco. Es un tema generacional. Entonces, estos pasos que sí, que nosotros decimos, no, es blanqueamiento. Vale, sí, es blanqueamiento, pero ¿qué es mejor? ¿Que ahora las mujeres pueden ir a los estadios o que antes no podían ir? Antes del Mundial. Quiero decir que se están dando pasos y ellos están tratando en este sentido. Y ojo, a Europa nos viene bien, creo yo, porque además esto puede ser un muro de contención ante el proceso migratorio que estamos viviendo. Es decir, en Europa hay una migración descontrolada. Entonces, ¿qué sentido? No, pues mira, que al final, si estos países se europeizan, entre comillas, ¿no? Porque ellos van a seguir teniendo su cultura, eso no lo vamos a cambiar, es decir, ellos van a seguir teniendo su cultura, pero si al final ellos pues están dando estos pasos en el sentido de que tienen una serie de eventos que al final necesitan una serie de trabajadores. Este tipo de eventos deportivos mueven mucha mano de obra, es decir, mueven muchos empleos. Es decir, una persona que llega, que corona en Canarias, en un cayuco, y entra en Canarias y pisa suelo europeo. Yo había leído unas estadísticas hace poco, creo que era de la UNESCO, no sé de quién era la verdad, que decían que el 80% de la gente que llegaba a Europa se quedaba por el camino. Es decir, cuando hablamos de quedarse por el camino, no es de que se queda a vivir en otro estado, es de que muere por el camino. Es decir, al final muere, ¿por qué? Porque vienen andando 600 kilómetros con un calor que en sus países pues prácticamente no se puede vivir. De hecho, ya lo ves, los estadios de fútbol todos tienen que estar con aire acondicionado. Tú hablas de que van a crear se están creando unas comunidades allí que no existían, que van a demandar mucha mano de obra, que ahora está llegando a Europa y a lo mejor aquí no encuentra trabajo y se va a poder trasladar hacia ahí porque sí que van a necesitar esa mano de obra. Digamos, sin cualificar a día de hoy. Yo te planteo mi prisma, sí. Desde una posición lejana. No soy un súper experto en Arabia Saudí, algo me he informado, como me informé de Qatar. Yo fui muy crítico con lo del Mundial de Qatar, la celebración del Mundial de Qatar. Entiendo tu lógica de que esta gente tiene una pretensión, es el famoso Plan 2030 de Arabia Saudita, que pretenden crear una inversión. No solo el deporte, a todos los niveles. Están comprando empresas de todos tipos en Europa, en España, energéticas, comunicaciones, medios de comunicación, telecomunicaciones. Como Telefónica, por ejemplo. Vale, que están intentando crear una economía también allí, un sector económico también allí, que va a requerir de mano de obra. El problema surge cuando ellos,
porque tienen bueno, pues ese desarrollo cultural. Yo lo llamo desarrollo en el sentido de que no hay un respeto por los derechos humanos. Entonces, claro, ellos utilizan esa mano de obra que necesitan, no, es una mano de obra que en algunos casos se puede hablar de esclavitud o de semiesclavitud, claro, de estar bueno, pues en unas condiciones que no puede, pero no sabes hasta qué punto es positivo, si al final van a venir, no, pero mano de obra va a ser gente digo, metida no podemos... en aviones de Bangladesh y van a acabar medio muriendo. Pero allí, es que es lo que te digo, no podemos ver con ojos europeos de 2024 lo que sucede en esos países, porque el desarrollo que nosotros tenemos no lo han tenido ellos todavía, no han pasado ese proceso de desarrollo. Es decir, ¿en qué condiciones laborales trabajaba un empleado de la construcción hace 60 años aquí? O hace 50 años aquí. ¿En qué condiciones trabajaba? Pues en las mismas seguramente que va a tener que trabajar un empleado ahora allí. Que nos gustaría que fuese como aquí. Sí, pero es que eso lleva un proceso, lleva un desarrollo. Entonces, al final, el tema es lo que te digo yo, que nosotros muchas veces juzgamos esos países y esas culturas desde nuestro prisma, desde nuestro imaginario social, pero es que nosotros... Entiendo, Tony, incluso entiendo lo que me dices, sí, de que ese contacto que hay a nivel económico, claro, de colaboración, y de interacción en lo deportivo, en lo empresarial, pues sin duda genera una porosidad que les va a afectar socialmente, que va a producir, claro, unos cambios en su sociedad. Es inevitable. O sea, eso por más que haya una dictadura, es inevitable que se produzca. Si hay un contacto directo y masivo, va a haber un cambio. Pero claro, es duro, por ejemplo, para... Es duro verlo con ojos de aquí. Claro, pero sí, si lo vemos con ojos de una persona que en su país está a 60 grados y no tiene aire acondicionado y que no sabe lo que va a comer mañana, claro, es que el tema es que nosotros, es lo que te decía del fichaje de Mbappé, no podemos ver con ojos europeos ese fichaje. Es decir, eso es otra cosa. Eso no es un fichaje de que Bellingham se viene del Bayern al Madrid. No es eso. No es eso. Entonces, claro, si desde aquí podemos decir es blanqueamiento, pues claro, si tú lo miras desde aquí, claro que es blanqueamiento. Pero yo lo que digo que al final esta gente, pues por el petróleo, por lo que sea, tiene una capacidad económica muy importante y que al final para las sociedades que están allí es mejor que se destinen, creo yo, es mi opinión personal, que se destinen los recursos que tienen para que se cree una sociedad, quiero decir, que al final ellos vivan mejor. Y estos torneos que les dan visibilidad, perdona que te interrumpa, Pepe, estos torneos que le dan visibilidad, como el caso del Mundial, como el caso ahora porque estos empezaron con el pádel, no nos olvidemos. O sea, estos empezaron comprando la Liga de Pádel. Y el Dakar. Entonces, claro, ellos vieron ahí que efectivamente, pues que esto que al final que les da una visibilidad, pero que también la sociedad avanza. Entonces, si nosotros eso vemos con ojos europeos, el imaginario social que tenemos nosotros en la cabeza a día de hoy, 2024, lo que sucede allí, yo creo que estamos cometiendo un error. Entonces, si va al Mundial de Qatar allí, otra cosa es que lo hayan comprado, o sea, el Mundial fue a Qatar, otra cosa es pues que lo hayan comprado, que haya habido tráfico, corrupción, que no sé qué, que haya gente que... Vale, eso es aparte. Yo en eso, pues evidentemente no estoy de acuerdo. Pero que para el desarrollo de esas sociedades es mejor, yo creo que sí. Yo creo que sí. Y yo, de hecho, creo que incluso a Europa nos van a hacer un favor, ¿eh? Es un tema complejo, sin duda. De hecho, es un tema muy complejo. Es más un tema ya geopolítico que sin duda. Deportivo. Sí. De hecho, es cierto que entre esos países, Qatar o Arabia, y el resto de países occidentales, entre ellos el nuestro, institucionalmente hay una relación entre gobiernos, y da igual el signo político, la hay. Sí. Entre el jefe de Estado y esos países, cualquier gobierno de cualquier tipo la tiene, incluso empresarial, es decir, todas las empresas de aquí, muchas empresas de aquí están relacionándose están invirtiendo allí o tienen negocios, y eso nos parece normal. Parece normal que puedas puedas tener relaciones con China, pero no que puedas organizar unos Juegos Olímpicos en China. Es un poco hipócrita, un poco confuso, hipócrita en ese sentido. Entendiendo, pero es cierto que es el país que prácticamente, no sé si es el que más, pero uno de los que más no respetan o infringen los derechos humanos. Puede ser lo que digo, que no lo respetan porque lo vemos con ojos europeos. Vale, pero vámonos a lo deportivo.
supongamos que ellos, bueno, están intentando, pues, mimetizarse, porque un día se acabará el petróleo y tienen que empezar a vivir de una economía como la nuestra, o sea, del tipo de la nuestra, no solo Claro, de extraer recursos. Vale, pero sí, supongámonos, vamos a lo deportivo. La cuestión es, claro, como tú dices, tienen dinero infinito. Entonces, ¿dónde sí. pones la norma? ¿Dónde pones o sea, lo que no puedes permitir es que esta gente desborde sin límite el mundo del fútbol? Porque entonces, claro, Es que al final ellos ya están creando, es que pasa al final, pero por eso volvemos al principio del vídeo. Por eso la importancia de la Superliga, no es de la importancia de la anticiparnos a Superliga. esto. De hecho, Claro, porque al final ¿cómo ves ellos lo de están la, creando una Superliga. cómo ves lo de la Ellos están Premier? creando una Superliga. Sin duda, pues fíjate, la situación de la Premier era la siguiente. La Premier, de repente, se convierte en una liga muchísimo, con la caída, entre comillas, o la marcha de Messi y Cristiano, o el declive, la Premier empieza a adelantarnos, se convierte en una super competición, empiezan a traer sobre todo talento de entrenadores, lo hicieron muy bien ahí, los mejores entrenadores del mundo se iban para allá, luego ya Sí, sí, empezaron sí. a captar talento futbolístico, empresarialmente, la organización, toda una pasada. Ya no saben, bueno, los ingresos que tienen son muchísimo mayores que el nuestro, y se decía, no, es que la Superliga es la Premier, eso se dijo hace poco. Sin embargo, ahora la Premier intenta imponer, yo creo que será su objetivo, ser la Superliga, o sea, imponer pues su orden en el fútbol europeo. Y siempre Sí, aparece este nuevo actor, o estos nuevos actores, que son les abren la sí puerta. que lo pueden comprar a lo mejor, que a Claro, base de dinero que lo van a poder claro, comprar. que los están comprando a ellos. O sea, ya no, ellos han venido aquí, no, Sí. la Superliga somos nosotros. De repente llegan estos y empiezan a comprarlos a ellos. Y ya se Por produce eso de ahí la importancia de clubes europeos que se junten y que creen esa Superliga. Es decir, clubes históricos, Madrid, Bayern, pues los 3, 4 de cada país, ¿no? Históricos de la Liga de Campeones o de la Copa de Europa antiguamente, por cada país de la Unión Europea que se junten y que tal, porque es muy fácil comprar eso, pero al final, quiero decir, yo tampoco sé, por ejemplo, qué audiencia está teniendo la Liga de Arabia. A ver, el caso de Cristiano, los highlights los estamos viendo seguido. Tú entras en desde Twitter, luego, entras en no sé tal. cuánto será, pero 1 millón de veces más que lo que era hace 2 años. Eso es No, evidente. eso seguro, claro, ha subido muchísimo, pero claro, la gente ve los partidos allí realmente, ¿sabes? Que no Hombre, sabes ni en Europa ni pronunciar los nombres. ¿Sabes lo que es te quiero cierto decir? que nunca sabes si lo están llenando a golpe de talonario, pero es cierto que los estadios cada vez están más llenos. Eso sí es cierto. Antes veía gradas vacías y ahora ves a público ahí llenando los estadios Claro, y porque al final es lo que es te una digo, verdad. se avanza, ellos están, lo que pasa que ellos, claro, están haciendo, digamos, aquí es como todo, ¿no? Pues puedes ir creciendo orgánicamente o puedes ir creciendo a base de dinero. Es decir, hay las dos alternativas. Que luego crecer a base de dinero llega un momento que te puedes estancar si no lo haces bien. Claro. Pero si lo haces bien, pues al Sí. final eso, yo, caso de, si le dan, porque también se habla mucho de que le den una licencia, una plaza para el tema Exacto. Sí, sí. de la Liga de Campeones, ¿no? Bueno, no sé si una plaza o dos, no sé cuántas les van a dar. Pero se habla de que eso va a ser más pronto que tarde. A lo mejor este año que viene no, pero el siguiente casi seguro que sí. Baloncesto el año que viene ya la tienen. La Euroliga Claro, ya jugarán equipos de allí. claro. Entonces, al final es mejor que nosotros aquí, digamos, es lo de si no puedes con tu enemigo, no únete a él, ¿no? Entonces, al final, Pero ¿qué es que, mejor? Que pero nosotros queremos, sí, que no digo que se unan, pero claro, en base a unas reglas mínimas, aún, pues que si no, ya claro. no es Pero, que se unan, pero es que sí, eso solo te lo va a dar que haya una competición cerrada, muy regulada. Muy regulada. Cerrada y muy regulada. O no puede ser cerrada una o competición abierta, como se está hablando ahora, abierta muy regulada. muy regulada con el caso de los clubs, con los clubs europeos. Digamos que al Claro. final pues somos los que al día de hoy, mañana no sé, a lo mejor donde juega Cristiano, pues mañana resulta que pasa a ser el Real Madrid. Pero a día Por de eso, hoy no es ni el Madrid, ni el Barcelona, ni el Bayern, ni el Liverpool, ni ningún equipo de la no, liga inglesa, ¿no? digo que Entonces, es un por eso me tema complejo. extraña, por eso me extraña cuando dicen que los clubes ingleses no se van a adherir a la Superliga, cuando esa situación pues de privilegio o de ventaja que se suponía que tenían hace 5 años,
ya no la tienen. Ya no la tienen porque esta gente ya no es que les estén superando, es que los están comprando directamente. Los están comprando directamente. Ya no tienen esa situación. Si ellos quieren, pues, allí no todo el mundo está comprado. También hay capitales, grandes capitales, pues de los Glazers, de gente americana. De americanos. Entonces, claro, que pueden pensar, bueno, van a acabar desbordando esto. El propio gobierno inglés. No sé quién me dijo una vez, un amigo que está muy metido en temas de, bueno, digamos, trabaja en una gran organización internacional y de índole económica y me dijo que para la Premier era estratégicamente un tema geopolítico. Que me dijo, es que no valoramos que no se trata del fútbol. Se trata de la Premier, convirtiéndose en una superliga, está vendiendo Inglaterra, está vendiendo Gran Bretaña, son las marcas publicitarias que salen en los partidos que ve todo el planeta. Todos son marcas inglesas, son británicas. Es la forma de hacer, es imponer el relato británico a Europa. Es todo eso. Sí, claro, pero esa lógica aparecen los árabes y ya se ha roto. Claro, porque ellos al final están, lo que hablamos, están creciendo a base de talonario para, digamos, anticipar todo ese proceso y esos pasos. ¿Qué van a seguir haciéndolo? Bueno, es un tema también complejo porque al final vivir allí no es vivir aquí. De hecho, estamos viendo ahora determinados jugadores que llevan allí un año y que se quieren volver, ¿no? O por lo menos se está hablando de eso, caso de Benzema, que incluso Benzema, digamos, por cultura y por religión, sería un estado donde podría estar más, entre comillas, más a gusto, ¿no? Digamos, si lo vemos desde ese punto de vista. Entonces, claro, al final es complicado. O sea, tú vas a crecer exponencialmente a base de talonario, por así decirlo, pero claro, luego llega un punto donde al final el Madrid es el Madrid, el Bayern es el Bayern, el Liverpool es el Liverpool, aunque esté en horas bajas, el Manchester United es el Manchester United. Entonces, por eso van a hacer un techo. Yo creo que van a hacer un techo y yo creo que al final la salida es por la que acabas de decir en el baloncesto, es decir, que ya hay equipos de allí que compitan aquí, meterlos en la rueda y no pensar en eso como un blanqueamiento, sino pensar como un proceso donde pues al final la sociedad va a avanzar. Las sociedades avanzan al final siempre, para bien o para mal avanzan. Entonces, claro, nosotros, es que es eso, no se puede ver con ojos europeos lo que está sucediendo allí. O sea, lo que sucede allí, sino que yo creo que es un tema más que hay que apoyar y que hay que entender o tratar de entender que a día de hoy ellos, digamos, en 2024 ellos a lo mejor no están en el 2024, igual están en el 1950 de aquí. ¿Sabes lo que te quiero decir? En cuanto a los derechos, en cuanto a todo eso que hablamos, ¿no? Y que sí que nos gustaría a todos que estuvieran allí como aquí, evidentemente, nadie va a pensar lo contrario, pero hay que entender que eso es un proceso. Entonces, que gasten el dinero en eso y pues yo lo veo bien. Pero sí es cierto que la Liga tiene que darle una vuelta y sobre todo yo creo que la posición de Tebas es una posición ya que es de locos. Es decir, yo lo veo discutiendo con Jorge Calabres en Twitter, con un periodista que está seguido, o sea, es que eso no tiene ni pies ni cabeza. Quiero decir, esto no tiene ni pies ni cabeza. ¿Que él ha hecho muchas cosas bien? Sí, pero igual ya es un momento de que tiene que dar un paso al lado y tiene que venir otro. Tony, es imposible. Dada la dimensión del problema Barça, a nivel económico, sí. Digo, es que tiene que venir un capital de allí. Es que ya no, un capital de aquí ya no vale. No, claro, es que 6.000, son 6.000, el otro día pensábamos 6.000, 7.000 millones. ¿Quién coño va a pagar eso? Vale. Es que tienen que ser ellos. Es que no hay otra. Sí, eso ya ves que está siendo más pronto que tarde. Ahora tienen problemas con las obras están subcontratadas. Parece ser que hoy ya salían varias noticias que no sé cuántas sanciones le va a meter la Generalitat a las subcontratas. Y bueno, y la prensa sigue con el relato de allí, ¿no? No, es que son subcontratas. Vamos a ver, son subcontratas, pero alguien es el responsable de eso, quiero decir. Es que, claro, es que nosotros estamos hablando de que estamos blanqueando a Arabia y después resulta que el Barcelona tiene a la gente, que aquí sí que estamos en Europa y que tiene allí a la gente hacinada por lo que dicen, que yo no estuve allí, pero por lo que decían en un programa de la televisión catalán, no sé si era el periódico de Cataluña, no sé quién era, que habían hecho un reportaje. Bueno, tú vives allí, tú lo sabrás mejor que yo. Sí. El que había hecho el reportaje. Claro, al final la gente allí, prevención de riesgos laborales, pues como aquí en los años 80 y todos hacinados allí, cobrando un dinero que después no le pagan y... Entonces, te quiero decir que ya, nosotros muchas veces ponemos el foco en estos países y decimos, joder, ¿cómo están allí?
Y muchas veces no miramos lo que tenemos en casa, Sí, porque esto no está pasando en el comparamos. centro de Barcelona. Sí, sí. Quiero decir, no Es está así, pasando en... es así. Aquí se hace de todo. Aquí pasan esas cosas, pero no se puede comparar. Allí No, ya. se mueren. Entonces, Sí, claro. igual. Por eso que al final hay que avanzar. Pero bueno, yo, eso, un poco por concluir y porque dejes el clip, que es lo que te va a dar audiencia, Mbappé no es libre de tomar sus decisiones. Entonces, yo lo que le quiero decir a todos los madridistas que nos van a ver en tu canal es que si algún día viene, ojalá que sí, yo lo dudo mucho, ojalá me equivoque, pero lo dudo mucho. Si algún día viene, que no le tengan en cuenta ni le llamen pesetero ni tal, porque él no es libre de tomar sus propias decisiones en ese ámbito, porque él ya es un personaje que trasciende lo deportivo. Es decir, es un flagship de Francia, es un book insignia en Francia. Para las Olimpiadas, para el Mundial, para el tal. Entonces, al final, que ya Volvemos no a lo digo de que sean antes. solo presiones de Qatar, digo que Es que son presiones. volvemos a lo de antes, que hablamos de los representantes. Ha habido un momento en que los jugadores han adquirido un peso y eso sí que afecta a los clubes. Han tenido un peso casi al nivel de los clubes, incluso más mayor que el de los clubes. El peso de Mbappé es más mayor que el del PSG. Es decir, aquí la cuestión es que ¿por qué se ha permitido que ciertos jugadores, como Messi, como Cristiano, como Mbappé, como Haaland, se conviertan en mega multinacionales que prácticamente pues los clubes se empequeñecen? Bueno, al final el Madrid y ha sido en parte por esto, porque no hay una regulación. En Estados Unidos, que vamos, economía más deportiva mejor no hay, más, y tienen mejor controlado esto, no hay. Un jugador no tiene ese peso. Pero las ligas son cerradas. Michael Jordan no tenía ese peso, sí. LeBron James no tiene ese peso. Entonces, ¿por qué pasa aquí eso? Es que no se puede permitir. Y si hubiera un límite salarial, si hubiera transparencia, que es mira que Florentino no para de repetir esa, y nadie lo atiende. Es la palabra que más repite Florentino cuando habla de la Superliga. Transparencia. Y es verdad, transparencia. Yo me sé, yo puedes saber el sueldo y el contrato de LeBron, de cualquier jugador de la NBA, de la NFL, a un golpe de clic. Sí, de cualquier tenista, ahí. De cualquier, ¿sabes? Aquí hay todo es opaco, tienes que creerte, es un acto de fe lo que te dicen las ligas, de si cumplen, si no cumplen, lo que ha pasado, lo que no ha pasado. Tendría que ser todo transparente y no lo es. Mira, para que yo te pongo un ejemplo en esto que es un ejemplo real, es decir, en las cuentas de las sociedades anónimas deportivas no se publican los salarios, o sea, tú tienes que poner la ficha, ¿no? Con todos el Excel, por así decirlo, con todos los salarios de los jugadores, firmada por el Consejo de Administración. Pero esa parte no se publica cuando se publican las cuentas, solo ve la liga. Es decir, no hay esa transparencia. Entonces, claro, en otros deportes, pues sí la hay, pero es que aquí... Si todos, puedes saber cuánto cobran, claro, pero es que aquí, cobra Fernando Alonso, cuánto cobra, sí, no, son pero es que aquí parece ser, por lo que se dice, que vulneraría un principio del tema de... Claro, que aquí en Europa no se puede publicar. Yo insisto, en la Fórmula 1, en el golf, en el tenis, todo es público. En la NBA, en Estados Unidos. Sí, pero fíjate, mira, ya no voy al salario. Fíjate lo que está pasando con las lesiones, por ejemplo. Antes las lesiones salía un parte médico, que ya no tiene nada que ver con el salario. Ahora, si el jugador no te da autorización, tú no puedes decir de qué está lesionado ese jugador. Ya ves lo que pasaba con Bale en el Madrid, creo que fue pionero en eso. Es decir, al final, claro, aquí tenemos unas leyes que a veces pues impiden esa transparencia. Uno de los grandes problemas de esa ausencia de controles sobre lo económico, sobre todo sobre lo salarial, es que el dinero cada vez se va más hacia los salarios de grandes estrellas y ese dinero sale del fútbol. Es decir, cuando tú, un equipo, decides pagar 300, 500 millones por un jugador, aunque sea un disparate, ese dinero acaba volviendo al fútbol, porque tú se lo pagas a un equipo que acaba comprando a otros jugadores, a otros equipos que reciben ese dinero pero el dinero circula en el mundo del fútbol y no sale de ahí. Y al final claro, creces, porque cada vez hay más y cada vez creces. Pero si tú se lo das a la prima de Mbappé, a la abogada de Mbappé y a la madre de Mbappé, el dinero ha salido al fútbol, eso no vuelve al fútbol, se ha salido, con lo cual es un error enorme. Sí. Es un error. Lesiones pasa igual, que tú ahora no puedes decir que lesión tiene un jugador. Sí. Es decir, y con los salarios pasa igual. Entonces tú al final, ¿cómo se dice? Cuando presentas la cuenta de resultados, pues ves allí lo del gasto por plantilla inscribible, gasto plantilla no inscribible, ¿no? De las cuentas de los equipos de fútbol,
pero no ves el desglose de lo que cobra fulanito de tal y menganito de cual. Es decir, no lo ves. Te sale y dice, cumplen, y cumplen, no cumplen, no cumplen. Es que es todo decir, pero es un acto de fe. Es que tú no ves en ningún Claro, es momento que nada. así después pasa el tema del Barça. Claro. Cumplen hasta que evidentemente no estaban cumpliendo, porque si no, no podrían llegar a esta situación. Añado la prensa, que podría hacer investigaciones, que podría fiscalizar eso, tampoco hace esa función, con lo cual hace No, lo que le la sale, prensa no lo hace lo que porque le la sale prensa el moño. está, claro, porque la prensa está al amparo de lo que hablábamos el otro día. Al final la prensa es un sistema negreira Claro, también. Es decir, claro, tú al claro, final, claro. como no interesa, pues no se saca. Pero sí que es un tema complejo, pero es un tema que si no se le da una vuelta y si no se crea una liga internacional fuerte, llamémosle Superliga, llamémosle donde los clubes decidan más que lo que están decidiendo a día de hoy, es un tema complicado. Es un tema muy complicado porque hay estados que tienen más recursos que nosotros, que Europa, ¿no? Me refiero, y que van a poder al final hacer prácticamente lo que quieran, o bien llevándose para allí los clubes, por un lado, o bien, perdón, los jugadores, o bien viniendo aquí comprando los clubes. Claro. Es decir, por ejemplo, el caso de la compra de Telefónica por parte creo que era del Fondo de Arabia también, de donde está jugando Cristiano, si no recuerdo Sí, mal, que al final el Estado no lo ha dejado llegar al 10%. Es una compra geoestratégica porque al final tú compras Telefónica, estás comprando Movistar. Movistar tiene la mayoría de los derechos de los deportes en España. Es decir, es una forma indirecta de entrar en los derechos televisivos de todos los eventos, en este caso de lo que estamos hablando, del fútbol. Entonces, al final, claro, es complejo. Yo no descarto que para el año se televise en Movistar la Liga, que tenga un canal de la Liga Árabe. O sea, yo creo que es una de las cosas que el año que viene va a haber sí o sí. Porque de momento no se están, que yo sepa, no sé dónde se televisen los partidos, yo no lo sé, quiero decir, no he visto lo que te decía antes, pues ver los clips de allí y tal, pero llegará un punto en que la gente quiera ver algún partido. Y si lo tiene Sí, Movistar sí. el canal, entonces es una forma de entrar también en Europa ellos y de darse a conocer lo que está sucediendo allí. Entonces, ¿esto cómo se puede frenar ante dinero infinito? Pues solo creando una competición reglada y donde los clubes sean los que realmente toman las decisiones y no gente que tiene cargos que están puestos allí muchas veces por redes clientelares. Mira, yo pongo un ejemplo. El caso del puesto de David Aganzo en la Premier League. No sé si... O sea, Sí, el presidente de la AFE. Ahora es el claro. presidente de la AFE a nivel europeo, ¿no? No. Hablo del presidente de la AFE allí, pero para que veas cómo hacen las cosas en unos países y cómo las En hacen la en Premier, otros. dices, en la Premier. En la Premier, ¿sabes quién está allí? ¿No? Maeta Molango, que fue el presidente del, del Mallorca, porque me uno una buena amistad con él. Claro, es que Maeta para llegar a ese puesto pasó un proceso de selección durísimo. O sea, pasó un proceso, o sea, a él no le han votado los jugadores, no le han votado, a él no le han votado, no, él pasó una serie de entrevistas personales, primero tuvo que presentar el currículum que tenía, luego una serie de entrevistas durísimas y luego llegó ante un tribunal donde ya quedaban, no sé si eran 4 candidatos solamente, donde estaban allí el presidente de lo que sería aquí el Consejo Superior de Deportes, el presidente del Comité Olímpico allí en Inglaterra. Luego era otro miembro un miembro de la Premier, que no sé si era el presidente de lo que sería la Premier, o sea, Javier Tebas de allí, y luego había otro miembro del gobierno. Es decir, no lo han votado. Es un profesional. Ahí Entonces, tiene un claro, poder, aquí, la Asociación de Futbolistas Ingleses además tiene un poder tremendo, tremendo. claro, Dentro de pero su es propia que competición. sí, pero es que llegan allí por un proceso reglado. O sea, Un proceso ordenado. Aquí, ¿cómo llega el presidente de la asociación o quién vota a Javier Tebas? O sea, es que es quién vota. ¿Quién vota? ¿Cómo llegas a presidente de la AFI? ¿Quién te vota? Pero ¿cómo llegas a presidente de la FIFA y cómo llegas a presidente de la UEFA? Es que llegas igual, no llegas por un proceso arreglado de si eres buen o mal profesional. Puede llegar allí Hombre, evidentemente tienen que tener capacidades, no voy a decir que va a llegar allí un piernas, ¿no? No voy a decir que Luis Rubiales son piernas, pero evidentemente si tú miras el currículum de uno
de Luis Rubiales y el currículum de Maeta Molano, evidentemente no hay color. Pues claro, uno está de presidente. Sería interesante un día pues, hablar de cómo funciona allí la Premier, la AFE, la Asociación de Futbolistas de Inglesa, porque ya digo que tienen mucha más capacidad bueno, mucha más competencia. Yo, si quieres, ya te digo, yo con Maeta también una muy buena relación, incluso si quieres podría hablar con él y que se pasase un día por tu canal, que seguro que lo haría. Pues Maeta sería el mejor presidente que podríamos tener en España, bien de la Liga o bien de la Real Federación Española de Fútbol, ahora que estamos en presidente. Sería el candidato. El caso Vinicius hubiera sido absolutamente imposible en la que se Premier hubiera League. dado con él. Se hubiera dado, porque es que lo hubieran atajado la asociación, pero al primer día. El primer día lo hubieran atajado. Lo hubieran atajado, sí. No se hubiera Maeta puesto a discutir por Twitter con Vinicius, como hizo Tebas. Tienen capacidad sancionadora, ¿eh? Tienen capacidad sancionadora a los propios jugadores. Con lo cual, bueno, Toni, lo vamos a dejar aquí, ya hemos llegado a la hora y nada, que muchísimas gracias. Gracias a ti, Pepe, por invitarme y encantado de charlar, poder compartir estos temas contigo y con tu audiencia. Hasta otra ocasión. Muchas gracias. Venga, un abrazo. Chao, chao. No soy adivino, pero soy bastante pesimista con respecto al futuro del fútbol en general.